Pero diga conmigo, lo que tengo es suficiente. Otra vez, lo que tengo es suficiente. Muchas veces el diablo nos hace pensar que no tenemos nada o que lo que tenemos no es suficiente, pero lo que tenemos es suficiente. Dios te ha dado un propósito y Dios no da un propósito sin darte un recurso. El problema es que a veces no vemos el recurso o lo vemos muy pequeño comparado con el propósito y pensamos que no tenemos nada, pero lo que tenemos es suficiente. El propósito de Dios es grande y en esa medida Dios quiere ayudarte para que cumplas ese propósito. Hay proyectos, hay sueños de Dios, hay ideas, hay visión, proyectos de vida. Y yo no quiero encajonar solamente esto a un llamado ministerial o un llamado a servir a la iglesia o un llamado a compartir el evangelio, que es muy importante y es parte de lo que Dios ha puesto en algunos. Pero quiero que lo apliques a la vida, en tu trabajo. Dios ha puesto sueños en tu corazón con respecto a tu trabajo, con respecto a ayudar a otros, con respecto a tener un negocio, no sé. Entonces, una de las cosas que nos impiden cumplir los propósitos de Dios es el pensamiento que no tenemos. O lo que tenemos no alcanza. Hay quienes tienen sueños de Dios, visión de Dios, proyectos, ideas, y quizás los tienes por años. Y ahora viene la pandemia y lo primero que dice es: si no lo pude hacer en los mejores tiempos, menos en este. Pero Dios puede ayudarte en este tiempo para cumplirlos. Hay gente que ha metido sus ideas, sus sueños, su visión, sus proyectos en un cajón y se han muerto y ahí se han quedado. Porque ven los recursos con los que cuentan y no son suficientes, o a veces ni siquiera alcanzan a ver que tienen algo. Visiones sin cumplimiento, proyectos sin concretarse, metas sin cumplirse, ideas sin realizarse, anhelos sin lograrse por la aparente falta de recursos o medios para su realización. Y usted le pregunta a alguien o le preguntan a usted: oye, ¿por qué? ¿Tienes un sueño? Sí. ¿Y por qué no lo has logrado? Pues es que no tengo. Si tuviera, ya lo hubiera hecho. No, pues es que lo que tengo no me alcanza. Si tuviera lo suficiente, ya lo hubiese hecho. Y ahí están, en un cajón. Lo interesante del caso es que yo veo en la Biblia que Dios mandó a mucha gente a hacer proyectos sin tener aparentemente lo suficiente, porque sí tenían algo. Los envió al propósito, y a un propósito grande y al cumplimiento de ese propósito con nada. Aparentemente. De hecho, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, y quiero que vea conmigo 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Yo me hago la pregunta: ¿qué posee un necio en comparación de un sabio? Nada. Sin embargo, dice que el necio avergüenza al sabio. ¿Qué posee un débil en comparación con un fuerte? Pues no hay fuerza. Sin embargo, dice que el Señor escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué posee un vil? ¿Qué tiene un vil y menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es? O dicho de otra forma, para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Nada. Sin embargo, dice que Dios lo escogió. Y encontramos muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Quiero compartirte varios y luego llegar a unas conclusiones que nos van a ayudar para que vayamos por lo que Dios tiene por delante para nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Quizá tú estás posponiendo tus proyectos y tus sueños porque dices: si no lo pude hacer en tiempos buenos, ahora en la situación en la que estoy, menos. ¿Y quién dice eso? Tu pensamiento. ¿Te has preguntado qué dice Dios? ¿Te has preguntado qué dice su palabra? Por ejemplo, encontramos a Moisés. Dios lo llama para liberar un pueblo, pero una persona con dificultades para hablar. Él tenía que hablarle a un rey. Si batallas para hablar, pues batallas para hablar con cualquiera, pero además de que batallas para hablar, vas a hablarle al faraón. Creo que la cosa se pone más difícil, ¿no es cierto? Si buenos y sanos batallamos para hablar cuando estás con una gente importante, imagínate con una deficiencia como la que tenía Moisés. Y en Éxodo 4, versículo 1, cuando Dios lo llama,
Moisés le responde al Señor, dice, no me van a creer. He aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Moisés vio inmediatamente sus limitaciones, vio lo que le faltaba, pero Dios quería usarlo porque Dios le había entregado algo a Moisés que él o consideraba muy poco o ni siquiera lo había visto. Vemos en el capítulo 4, versículos 2 al 5, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué respondió? Una vara. Porque él dijo, no tengo, ¿cómo lo voy a hablar? No tengo recursos, batallo para hablar. Y el Señor le dice, Moisés, tú tienes algo, ¿qué tienes en tu mano? Y responde, Señor, tengo una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová, Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y dijo el Señor, por esto, con esto que tú piensas que es una simple vara, no tenía bocinas integradas JBL, no tenía amplificadores, era una simple vara de pastor. Y el Señor le dice, por esto te crean que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Claro, Moisés cuando ve y dice, ¿de qué me sirve una vara ante un rey? ¿De qué me sirve una vara cuando batallo para hablar? ¿Cómo voy a libertar a un pueblo con una vara si ni a las ovejas puedo arrear? No sé si me estoy explicando. Pero lo que Moisés no sabía es que esa vara representaba la autoridad de Dios. Y no tenía la habilidad, no tenía los recursos, pero tenía la autoridad que Dios le había delegado para libertar un pueblo. Moisés tenía lo suficiente. Encontramos a Sansón. Usted conoce, el hombre fuerte que inicia su historia en Jueces capítulo 13. Y mira una de las cosas que sucedió con Sansón. Capítulo 15, versículos 14 y 15. Así que vino hasta Ley. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de burro. No era una ametralladora, ¿cómo le llaman? AK-45 o AR-45, ya ni sé cuál es la AR o la AK. ¿Alguien tiene conocimiento? No se descubran. Pero no tenía misiles. ¿Qué tenía? Una quijada de burro fresco, porque dice que estaba fresca todavía, como que lo acaban de matar. Y dice aquí, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Sansón pudo haber dicho, no tengo nada para enfrentar a 1000 hombres. Pero se dio cuenta que había algo. Una quijada de burro. Bueno, el perdido hubiera sido de elefante, ¿no? Pero Sansón tuvo otro acontecimiento. Y está en el capítulo 14, versículos 5 y 6. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Ok, no tenía nada en su mano, pero tenía el espíritu de Jehová. ¿Están conmigo? Una quijada de burro no era suficiente, pero sobre él vino el espíritu del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí Dios te ha dado su autoridad para lograr el propósito? No digas, no tengo nada. Es una ofensa para Dios. Es más, creo que es uno de los pecados por los cuales hay que pedirle perdón a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen al Espíritu de Dios en sus vidas? ¿O no dice la Biblia que somos morada y templo del Espíritu Santo? ¿Por qué estás diciendo que no tienes nada? O que lo que tienes no alcanza. O que lo que tienes no es suficiente. Les voy a dar otro ejemplo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo:
tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Estaba en aprietos la mujer. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y mire la respuesta. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Por qué ella contesta de esa manera? Porque lo que tenía no podría sacarle del problema. Porque después añade y dice, sino una vasija de aceite. Para pagar la deuda que yo tengo, solamente tengo una vasija de aceite. Y el profeta pensó para sí mismo, dijo, con eso es suficiente. Si tienes algo, una vasija de aceite, no digas no tengo en casa. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose en ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que queden. Lo que la mujer tenía era suficiente. A su vista no lo era. A simple vista era nada comparado, porque ella dice no tengo, comparado con el problema. Pero ¿cuántos creen en un Dios que para Él no hay nada imposible? Y que Él tiene el poder para multiplicar los recursos. Y que Él hace lo que es de lo que no es. Y que a su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y Él dijo sea la luz y fue la luz. Produzca la tierra seres vivientes y los produjo. Produzca el mar seres vivientes y los produjo. Hizo las estrellas solo a su palabra. Entonces, aunque lo que tú tienes pudiera ser insuficiente o nada que ver, como una vara para hablarle a un gobernante o una vasija para pagar una gran deuda, nada que ver, pues tú tienes algo, y lo que tienes bajo el poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo y bajo la gracia multiplicadora de Dios, será suficiente para que tú cumplas el propósito y llegues al logro de todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Alguien está de acuerdo? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Y cuando la gente dice no tengo, es un problema, ya se ató. Nunca diga no tengo, diga Señor, muéstrame que tengo, déjame ver lo que tengo. Algo tenemos. Le voy a dar otro ejemplo. Juan capítulo 6, versículos 5 al 11. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. Diga conmigo, él ya sabe lo que debe hacer. Me está probando. Y luego dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Eso no alcanza. Darle de comer a 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, que podrían ser un promedio entre 15 y 20,000 personas, con 5 panes y 2 peces. Claro, el razonamiento de él fue, pues, ¿qué es esto para tantos? No va a alcanzar. Y el Señor Jesús les dijo hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. El resto de la historia es que comieron los varones, las esposas de los varones, que comen más que los varones. ¿Cuántos varones dicen amén? Le digo a mi esposa, ¿tú comes y yo engordo? ¡Qué bárbara! Comieron los hijos, que a veces comen como si no nos quisieran. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y todavía les sobran 12 canastas llenas para que cada discípulo se llevara una a su casa. Le voy a dar otro ejemplo. Pedro y Juan, Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración.
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, estoy en pandemia, no hay diezmos. No tengo plata ni oro, los recursos, no traigo recursos ahora. Pero después dice: pero sí tengo algo. Lo que tú me pides y lo que tú crees que va a satisfacer tu necesidad, no lo tengo. Pero yo tengo lo que necesitas y lo que realmente va a satisfacer tu necesidad. ¿Están conmigo? Y entonces el Señor le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué dijo? Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Pedro no tenía dinero, pero traía fe. Pedro no traía oro y plata, que es lo que el hombre quería, pero tenía confianza en lo que Jesús les había dicho en el capítulo 1, versículo 8 de los Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Pedro se acordaba que Jesús dijo: yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Y Pedro se acordaba que Jesús les había entregado una encomienda cuando les dijo: vayan, prediquen el evangelio y pongan las manos sobre los enfermos, y los enfermos van a sanar. Aparentemente no tenía nada en ese momento, pero Pedro y Juan tenían lo suficiente. Yo tengo lo suficiente. Usted tiene lo suficiente. ¿Tiene a Dios? ¿Tiene al Espíritu Santo? ¿Tiene una promesa de Dios? ¿Tiene vida? ¿Su cerebro funciona aunque a veces no parezca? ¿Tiene talentos? ¿Tiene habilidades? No diga no tengo. Porque al decir no tengo, empieza a entrar en una ceguera espiritual que no le deja ver lo que sí tiene. No diga no puedo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No diga no es suficiente para lo que yo necesito, o para el trabajo, o para la encomienda que Dios me ha dado. Porque el Dios que creemos, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata, Él es el dueño de todas las cosas, y además tiene el poder de multiplicar lo que tenemos. Para Él no hay nada imposible. Entonces yo quiero darle 5 consejos con respecto a esto, para que usted vaya por el logro de todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Quizá usted diga: no es el momento de iniciar un negocio. ¿Quién lo dijo? ¿Usted o lo dijo Dios? Oye, es que ahorita mi trabajo está en riesgo. ¿Qué voy a hacer? Tengo 50 años de edad. Si no quieren a los de 25, menos a los de 50. ¿Y quién dijo que no es la oportunidad de Dios para que vea su gloria? Porque ahorita, si hay alguien que está temblando ahorita, somos los hombres. Son los hombres. Yo no estoy temblando. Yo nomás cuando veo a mi mujer. Tienes 40, 50 años, están corriendo gente en tu trabajo, y tú dices: ¿qué voy a hacer? ¿Sabes por qué? Porque piensas que no tienes lo suficiente, pero sí tienes. Puede ser tu oportunidad de ver la gloria del Señor. Tampoco te digo que andes buscando que te corran, ¿verdad? Pero si eso sucediera, nunca habrá un justo desamparado, ni su familia va a mendigar el pan. Y tú tienes algo que Dios te ha entregado. De entrada tienes este libro que contiene todas las promesas de Dios para ti. Si lo tienes, tienes lo suficiente. Amén. Entonces hay 5 cosas que hay que hacer para lograr el cumplimiento del propósito. Número 1, entiende y acepta que tienes algo. ¿Ya lo aceptamos? ¿Los VIP ya lo aceptaron? Entiende y acepta que tienes algo, porque todos tenemos algo de Dios. Moisés tenía una vara, Sansón tenía una quijada, que nada que ver con lo que iban a hacer. La viuda un poco de aceite, los discípulos 7 panes y 2 peces, Pedro tenía fe. Si Dios te ha dado un proyecto, seguramente ya Él te ha dado el recurso, o ya lo tiene preparado, y en el momento en que acciones, el Señor te lo dará.
Dios nunca pondrá un sueño o una visión, a menos que no sea de Dios, si sea un sueño guajiro tuyo que cenaste demasiado. Pero si Dios ha puesto un proyecto, un llamado, una visión, un anhelo, Él te va a dar lo que necesitas. Número 1, identifica lo que tienes. Número 2, enfócate en lo que tienes. Porque todos tenemos algo, hay que descubrirlo. Si no lo has descubierto, si no lo has visto, una vez que lo descubres, una vez que lo estás viendo, ahora enfócate en eso. Porque normalmente enfocamos en lo que no tenemos. Enfocamos en lo que nos falta. Enfocamos en las debilidades. Enfocamos en la insuficiencia. Dios llevó a Moisés a enfocarse en la vara. ¿Qué tienes en la vara, Moisés? ¿Qué tienes en la mano, Moisés, perdón? Una vara. Aviéntala. Y cuando la aventó se convirtió en culebra. Inmediatamente enfocó en la vara. Ahora tómala por la cola. Y la tomó y se vuelve vara. Y todo el enfoque, Dios lo desvió de su debilidad, de su enfoque en su problema para hablar y en su insuficiencia, y lo puso en una vara. Dios llevó a Sansón, imagínense, hay 1000 hombres que lo quieren matar, o más de 1000. Él se aventó a 1000, quién sabe cuántos serían. No dice la Biblia, pero era el ejército de los filisteos. Y cuando vienen contra él, Sansón que dice, pues ¿con qué? Y ve una quijada de burro. Y el Señor le dijo, ahí está la quijada de burro. No seas burro. No, eso no lo dijo el Señor. Ahí está la quijada. Dijo, ¿con esta? Dios siempre te lleva a enfocar a lo que tienes. Por ejemplo, en el caso de la mujer, ¿qué tienes en tu casa? La llevó al enfoque de lo que tenía. Y Dios quiere llevarte al enfoque de lo que tienes. Y para que te des cuenta que tienes lo suficiente. El Señor llevó a los discípulos a enfocar. Bueno, denles de comer, 200 denarios. Bueno, ¿qué tienen? Si yo sabía que había un muchacho precavido que llevó lonche. Dijo, aquí hay lonche. Solamente 5 panes y 2 peces. Y el Señor les dijo, a ver, tráiganlos. Y los llevó a enfocar en esos 5 panes y 2 peces para que vieran la gloria de Dios multiplicar. Enfócate en lo que tienes. Tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo, tienes su palabra. Amén. Si tienes una esposa que te apoya, tienes esa mujer a tu lado. Gloria a Dios por esa mujer. La ayuda idónea, no demonia, aleluya. Tienes ese hombre a tu lado, tienes sus hijos, tienes vida, salud. Salud, unción. Pon atención a lo que tienes. Autoridad, poder de Dios, presencia del Espíritu Santo. Todos tenemos algo de recursos, aunque limitados. Y aunque parezca que no, nada que ver con lo que se necesita para lo que necesito yo o para lo que Dios quiere que haga. Pero en Dios son suficientes. Número 3, no menosprecies lo que tienes. Mucha gente no usa lo que tiene porque no lo ve. Y otra gente, aunque lo ve, lo menosprecia. No menosprecies lo que tienes. Quizá tú eres una persona que lo mejor que sabe hacer es lavar un carro y lo menosprecias. Dices, ay, pues lavar carros, yo quiero ser gerente. ¿Y quién te dice que por saber lavar un buen carro Dios te da un car wash? Car wash, la fe. Aleluya. Oye, pues es que no tengo nada. Oye, pero cuando tú haces un pastelito sabe bien rico y todo el mundo lo quiere. Que se ponga a temblar la tía Leti, tú no. Y la tía Katy también, tú no. Porque viene un hijo de Dios y Dios puede hacer cosas grandes también en su vida. Si lo hace con otros, lo puede hacer también contigo. Amén. No menosprecies lo que tienes. No menosprecies al hombre que Dios te ha dado al lado, porque quizás, porque es la persona que Dios te puso para cumplir tu sueño. Aleluya. No menosprecies la mujer que tienes al lado, porque es la ayuda idónea que Dios te dio para cumplir tu sueño, pero tú andas allá pajareando en otro lado. Y como piensas que no tienes y no te es suficiente, buscas otro. Cuando Dios te puso esa mujer, ese hombre, para el cumplimiento de tus sueños. Una vara para librar al pueblo, una vara común y corriente no, pero una vara bajo el poder de Dios sí. Dios llevó a Moisés a apreciar la vara.
Una quijada de burro para pelear contra 1000 filisteos, sí. Una quijada de burro común, no. Pero una quijada bajo la unción del Espíritu Santo, sí. Dios llevó a Sansón a apreciar la quijada. Una vasija de aceite para pagar una deuda donde mis hijos están en riesgo. Bueno, una vasija de aceite común, no. Pero una vasija de aceite multiplicada por Dios, sí. Al principio la mujer menospreció lo que tenía porque dijo no tengo nada, porque a la vasija le llamó nada. Pero después Dios le pone el enfoque en la vasija, aprecia la vasija y multiplica la vasija. 5 panes y 2 peces, ¿qué es esto? Le llamó esto. Pero después apreciaron esos 5 panes y 2 peces y el Señor hizo el milagro. Hay quienes no han logrado nada y no han alcanzado lo que desean por no apreciar lo que tienen. Aprecia lo que tienes. Tu casa es humilde, apréciala y cuídala como si tuvieras la gran mansión, porque estás actuando en fe y en cualquier momento Dios te va a entregar lo que tú ya empezaste a cuidar desde antes. Aprecia lo que tienes. Número 4. Pon lo que tienes en las manos de Dios. La vara en manos de Dios provocó milagros sobrenaturales. La quijada dio una gran victoria. El aceite se multiplicó. Los panes se multiplicaron. Y bajo el Espíritu Santo de Dios, el paralítico se levantó. Pon lo que tienes en las manos del Señor, porque Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo. Es poco, ponlo en las manos del Señor. Los panes se multiplicaron, pocos, en mucho, para alimentar toda una multitud. Y número 5, usa lo que tienes. Moisés usó la vara, Sansón la quijada, la viuda un poco de aceite. Fue lo que usó. El muchacho entregó sus 5 panes y 2 peces. Y Pedro usó lo que había recibido de Dios en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Producto de la promesa que Dios había dicho, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la venida del Espíritu Santo, porque Él les dará el poder que necesitan para hacer mi obra. ¿Está captando el mensaje el día de hoy? Sabe que por muchos años nosotros hemos querido entrar a la televisión y en los mejores tiempos no hemos podido, económicamente hablando. Nosotros queremos usar los medios para llegar a mucha gente. Por eso invertimos mucho en cámaras, en internet, pagamos en bandas anchas para que llegue bien claro el mensaje, nos esmeramos por hacerlo mejor. Y siempre ha sido nuestro sueño y nuestro deseo entrar a la tele local, aunque sea, porque después la idea es a la tele nacional y después a la tele internacional. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Y el Señor en esta semana pasada, hace 2 semanas, me dijo, habló a mi corazón y dijo, es el tiempo de tocar puertas en las televisoras. Ahorita lo que tengo no es suficiente. Me tienes a mi hijo. Ahorita no alcanza. Pero yo soy el dueño del oro y la plata. No digas no tienes. Tocamos puertas. Y es muy probable, no está realizado todavía, les pido que oren mucho. Es muy probable que a mediados de septiembre entremos con media hora diaria en un canal local de televisión. Media hora diaria. Hace años yo quería 1 hora a la semana. Y el Señor dice, no, ahora póngase a jalar que se ocupa. No digas no tengo. Porque el que hizo las cosas, el que te creó a ti, está en tu corazón. El que te creó a ti tiene el recurso. Pido que estemos orando por esto, porque esto será el cumplimiento de una visión y un anhelo de muchos años. Y casualmente, en los mejores tiempos que hemos tenido no pudimos. Y en los tiempos que no son los más propicios, sí, son los tiempos de necesidad financiera, pero también son los tiempos de necesidad de muchas almas
que no tienen esperanza. Y mi Padre está interesado en ello. Y Él tiene los recursos. Y Él va a entregar los recursos, porque para Él no hay nada imposible. ¡Aleluya! Usa lo que tienes. Amén. Y ve el cumplimiento de los propósitos de Dios.